Hace exactamente 2 semanas atrás comenzábamos a caminar juntos una serie, ¿sí? ¿Se acuerda de qué estábamos hablando? Del rey Amasías, un rey que a lo mejor nunca lo escuchó nombrar usted. Está bien, puede ser que nunca lo haya escuchado, pero Amasías fue un rey del que hemos aprendido mucho en estas últimas semanas. ¿Se acuerda cómo se llamó la primera parte de esta serie? Un corazón perfecto. Dígalo fuerte, un corazón perfecto. Dígalo de nuevo si puedo terminar de tomar agua, si no. Gracias. Y aprendimos que el rey Amasías, dice la Biblia, hizo las cosas, hizo cosas buenas, hizo lo agradable a los ojos de Dios, aunque no de corazón perfecto, dice la Biblia. Hizo las cosas bien, pero su corazón no estaba recto, y en ese momento nosotros aprendimos que un corazón perfecto es algo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Un corazón perfecto. Dios nos pide un corazón perfecto. Recién ahora que estoy viendo a los chicos que se están bajando, me doy cuenta que no canté el corazón. No canté la canción que íbamos a cantar a los niños que estuvimos ensayando como media hora. Perdón, chicos. Ok. Entonces aprendí, ¿ves? Ustedes no tienen un pastor perfecto, eso ya lo saben. Somos la iglesia de los imperfectos, de los cuales yo soy el pastor. Está bien. La cuestión es que Dios nos exige un corazón perfecto. Aprendimos en la primera jornada de esta serie. Y si Dios nos pide un corazón perfecto es porque sí podemos tener un corazón perfecto. Aún siendo personas que somos falibles, que tenemos problemas, que tenemos debilidades, que tenemos pecado dentro de nosotros, con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Espíritu Santo, sí podemos tener un corazón perfecto. Lo aprendimos la primera parte de esta prédica. ¿Se acuerda que sí? Si usted no la escuchó, está en el internet, puede ir a buscarla ahí en nuestro canal de YouTube. En esa primera aprendimos que un corazón perfecto es un corazón que obedece a Dios. Es un corazón que obedece a Dios, es un corazón que le adora de corazón, que le adora completamente, que adora solo a Dios. Es un corazón que puede ir a la presencia de Dios y volcarse en adoración. Y es un corazón que le sirve con alegría. Eso era un corazón perfecto. En la segunda parte, que fue la semana pasada, hablamos de ¿qué? Del Dios que puede darnos mucho más de lo que podamos perder por seguirle, si es que algo perdemos. Hablamos de que no tenemos que asociarnos ese día, de que no tenemos que asociarnos con la gente incorrecta, con la gente que Dios no quiere, que no hay que asociarnos y ponernos en yugo desigual, no solamente en el matrimonio, sino en los negocios, en la vida en general. El domingo de pronto se me olvidó un detalle de predicar y no lo voy a predicar ahora, pero se lo cuento nomás. Cuidado cuando nos asociamos a la gente incorrecta, aún en los pensamientos. Cuando viene alguien que no tiene fe, alguien que tiene problemas y dice, ay, con este virus nos vamos a morir todos. Sí, nos vamos a morir todos. Usted acaba de hacer una asociación con esa persona y en vez de declarar vida, o que usted acaba de declarar muerte, acaba de mal hablar, de mal decir. Cuidado con la gente que nos asociamos. No nos podemos asociar con gente que Dios no quiere. Lo aprendimos la semana pasada. Aprendimos que tenemos que confiar en Él y que tenemos que hacer lo correcto, cueste lo que cueste, porque Dios puede darnos mucho más que cualquier otra cosa que en este mundo. La bendición de estar con Dios no se compara a nada. ¿Sí? ¿Cuántos dicen un amén grande? Amén. Y hoy llegamos a la tercera y última parte de esta serie. Vamos a concluir esta serie, porque vamos a ver a un rey que después de haber hecho cosas buenas, después de haber ganado una batalla, porque Dios le dio la posibilidad, Dios lo guía, le dice no vayas con esos soldados que te has asociado, no vayas con esos mercenarios, porque si vas con eso, Dios no te va a bendecir, te has asociado con gente incorrecta, no lo hagas. El rey obedece, manda a esa gente de vuelta para su casa, pero después de que gana la victoria, nos damos cuenta que este rey ya no pudo esconder su corazón, que estaba desviado, que estaba lleno de soberbia. Y vamos a ver a un rey, Amasías, que en el día de hoy va a encontrarse acelerando a fondo en dirección
a la ruta del desastre. Le puse así este mensaje. Diga, la ruta del desastre, ruta del desastre. Ruta al desastre. Escúcheme. Pequeñas decisiones en nuestra vida nos pueden llegar a meter en un camino en el que después es muy difícil dar vuelta. Me acuerdo en la ciudad de Córdoba, hay un camino muy bonito, en la ciudad de Córdoba, de donde yo soy, en la República Argentina, hay un camino bello, muy escénico, así, uno sale de la ciudad de Córdoba a través de una ciudad que se llama La Calera y va costeando un río entre medio de las montañas para llegar a una zona que se llama el Valle de Punilla. Es muy bonito. Después, si usted tiene la oportunidad de ir a Google, puede visitar virtualmente toda esa zona y va a ver qué cosa bonita. Hay un dique enorme. El tema es que esa ruta es una ruta que construyeron hace un siglo atrás por el costado de la montaña y tiene 2 carriles chiquitos y usted va, hay algunas partes en las que usted va manejando al lado del precipicio. Y son caminos, hermanos, en los que, créame, usted no quiere tener que dar la vuelta para volver. Porque es muy difícil. No voy a decir que es imposible porque creo que ahora, la última vez que fui, la gente del gobierno había hecho cada ciertas millas unos descansos para que usted pueda dar la vuelta. Pero antes no estaban esos descansos. Hace 20 años atrás, cuando yo salí de Córdoba, no era así. O no había tantos, por lo menos. Y dar la vuelta en esos caminos es muy difícil. ¿Cuántos conocen algún camino como esos? Algún camino en el que es complicado dar la vuelta, que es complicado volver para atrás, porque estamos tan metidos por ahí que es difícil dar la vuelta. ¿Sí me explico? Me recuerdo una vez, hacía poquito que estábamos en Estados Unidos y de pronto apenas llegamos, nosotros vivimos los primeros 2 años en Miami y me acuerdo que una vez veníamos por la I-95, que es una autopista muy, muy complicada, y estábamos queriendo llegar al downtown de Miami y usted sabe que en esa ruta usted no quiere salirse en la salida equivocada, porque después para volver atrás y enganchar de vuelta donde estaba, usted pierde 15 minutos, 45 millas, medio tanque de gasolina. Con el precio de la gasolina, ahora usted no quiere desperdiciar gasolina. Entonces, es difícil a veces dar un mal giro y salirse del camino, porque volver atrás en estas autopistas es complicado. Eso mismo le puede pasar a usted aquí mismo en Georgia, ahí en el Spaghetti Junction. Aquellos que nos están viendo por el internet, eso es una zona aquí llegando al downtown de Atlanta, donde se juntan un montón de autopistas y usted ve que hay 1, 2, 3 pisos de autopistas mezclando 6 salidas para un lado y salida para el otro. Si usted se equivoca, le aseguro que va a estar un ratito hasta que encuentre el camino derecho de vuelta. ¿Sí? ¿Se entiende? En la vida hay caminos que son difíciles de la misma manera. Hay caminos en los que si nos metemos después nos va a costar trabajo salir. Se lo puede decir a alguien que por la invitación de un amigo, por las circunstancias, por la vida que llevó, por lo que sea, de pronto se vio involucrado con drogas, con alcohol, con alguna adicción fuerte. ¿Se puede salir? Claro que se puede salir. ¿Dios hace el milagro? Claro que Dios hace el milagro. ¿Pero es fácil? No. Hay un esfuerzo muy grande. Lo pueden decir también aquellos que de pronto cometieron alguna equivocación grande, cometieron infidelidad en sus matrimonios y se rompió y se quebró la confianza dentro de la pareja. ¿Se puede restaurar? Oh, claro que sí. Claro que sí, lo hemos visto 1 y 1000 veces cómo Dios restaura el matrimonio, pero reconstruir la confianza lleva tiempo y mucho esfuerzo, no es fácil. ¿Sí me explico? El problema es que si no nos damos cuenta en dónde estamos caminando, nos vamos a meter en una ruta que va a ser muy difícil dar vuelta y nos va a llevar al desastre de nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen correctos, le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Ninguno de nosotros queremos caminar en ese camino, ¿verdad que sí? Ninguno. Queremos ir por el camino de la vida. Cuando Jesús se paró ante sus discípulos, les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué no le da la gloria a Dios ahí, que Él es el camino que se nos reveló para que podamos tener una vida distinta? Porque la mayoría de este mundo
va por ese camino al desastre. Acompáñeme a Segunda de Crónicas. Vamos a leer un poquito más el relato de Amasías de lo que hemos hecho en los últimos dos mensajes, digo. Entonces, acompáñeme, vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 25. Le vamos a leer desde el versículo 7 en adelante, porque yo quiero que usted ahora tenga un panorama completo de qué es lo que pasó. Los chicos lo van a poner ahí en la pantalla también si usted no tiene su Biblia. 25:7, Segunda de Crónicas 25:7, y dice de esta manera la palabra del Señor. Yo voy a leer aquí la Nueva Traducción Viviente. Okay, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente, en la pantalla va a estar la Nueva Traducción Viviente, que es un idioma un poquitito más moderno para que quede bien claro el mensaje que quiero compartir con ustedes. Versículo 7. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él, ante el rey Amasías, y le dijo: Su Majestad no contrate tropas de Israel, porque el Señor no está con Israel. Esto es lo que habíamos hablado hace unas semanas. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto a sus tropas, ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. Dios los derribará porque Él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios: ¿pero qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel? Y el hombre de Dios le contestó: el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Amén. Así que Amasías dio de baja a las tropas que había contratado y las envió de regreso a Efraín. En consecuencia, se enojaron con Judá y regresaron enfurecidos a sus casas. Luego Amasías se armó de valor y dirigió a su ejército al valle de la Sal, donde mataron a 10.000 soldados edomitas de Seir. Capturaron a otros 10.000, los llevaron hasta el borde de un precipicio y desde allí los despeñaron. Al caer sobre las rocas abajo se hicieron pedazos. Ya vamos a hablar de ese pasaje particular. Versículo 13. Mientras tanto, mientras esto sucedía, mientras Amasías estaba peleando y ganando su batalla, las tropas contratadas que Amasías había enviado de regreso hicieron incursiones, atacaron, en otras palabras, en varias ciudades de Judá, entre Samaria y Bet-Orón. Mataron a 3.000 personas y se llevaron un gran botín. Cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir, los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande a matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Versículo 17. Después de consultar a sus consejeros, diga conmigo: sus consejeros. Fíjese, había asociaciones aún más privadas que tenía el rey Amasías que no le convenían. Después de consultar a sus propios consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás, nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batallas. Entonces el rey Joás de Israel le respondió a Amasías, rey de Judá: en las montañas del Líbano un cardo le envió un mensaje a un poderoso cedro: entrega a tu hija en matrimonio a mi hijo. Pero en ese momento un animal salvaje del Líbano pasó por allí, pisó el cardo y lo aplastó. Le está mandando como una especie de relato, ¿no? Y entonces le dice el rey de Israel al de Judá: tú has derrotado a Edom y estás muy orgulloso de eso, pero mi consejo es que te quedes en tu casa. ¿Para qué causar problemas que solo te traerán calamidad a ti y al pueblo de Judá? Sin embargo, Amasías no le hizo caso, porque Dios estaba decidido a destruirlo por haber recurrido a los dioses de Edom. Vamos a leer hasta ahí nomás. Para hacerle el cuento, que es un poquito más largo, hacérselo más corto, el rey Amasías se ensoberbeció.
Le creció el orgullo adentro. Le creció, como dicen algunos en Miami, un pequeño argentinito adentro. Los cubanos dicen, todos tenemos un argentinito dentro. Como soy argentino lo puedo decir, usted no. ¿Eh? Le creció el orgullo y se olvidó que si obtuvo la batalla, si obtuvo la victoria en esa batalla, fue porque Dios le cambió los planes, porque estaba destinado. Escucha, a veces estamos destinados a la derrota y Dios nos rescata de ahí cuando no hay esperanza para nosotros. Dios nos rescata de eso. El problema es que Amasías se olvidó de esto. Se olvidó que era Dios. Este rey pudo tenerlo todo y terminó en la mayor de las desgracias. Para hacerle, como le digo, el cuento corto, peleó con el rey Joás. El rey Joás lo derrotó. Y no solamente lo derrotó, sino que entró a Jerusalén, saqueó Jerusalén, se llevó los utensilios de oro que habían estado, no sé si alguno se va a acordar, cuando predicamos, creo que hace como 1 o 2 años atrás, de Obed-Edom, que había tenido en su casa el arca y había tenido los utensilios. Bueno, se llevó todo lo que había estado en la casa de Obed-Edom, hizo un desastre, deshonró el templo, destruyeron las murallas que habían restaurado del templo, todo por la soberbia de un rey que no supo callarse la boca y no supo seguir el consejo que Dios le estaba dando, porque se creyó que ahora que Dios le había dado una victoria podía seguir haciendo las cosas él solo. Diga conmigo, esa es la ruta al desastre. Creer que podemos seguir nuestra vida después de que nos dio una victoria y hacer lo que se nos dé la gana y no dar cuentas a Dios por lo que estamos haciendo. Nuestra vida está en las manos de Dios y eso significa que en las manos de Dios debe permanecer. Como cantábamos hace un rato, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no me puedo volver atrás, no puedo soltar lo que me has dado. ¿Qué hizo Amasías? Tomó malas decisiones. Diga conmigo, malas decisiones. Malas decisiones, tan sencillo como malas decisiones. Te hago una pregunta, ¿has tomado malas decisiones alguna vez en tu vida? Levante su mano. Y no se le ocurra decir que fue su matrimonio porque le voy a dar permiso a su cónyuge que le dé un codazo. ¿Ah? Todos hemos tomado malas decisiones. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez vino algún fruto positivo de una mala decisión? Muy pocas veces. Dios en su misericordia, escuche conmigo, Dios en su misericordia hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Esa es la promesa de Dios. Pero déjeme decirle, hay veces que hasta a Dios mismo se le hace difícil cuando somos muy obstinados en meter la pata seguido. ¿Eh? Pero Dios puede volver aún el fruto de una equivocación, volverlo en algo maravilloso, porque Dios hace esas cosas. Dios es un Dios bueno, es un Dios poderoso que restaura y que hace las cosas buenas. ¿Verdad que sí? La cuestión que estas decisiones que tomó Amasías por no seguir el consejo de Dios lo llevaron a meterse de cabeza en la ruta al desastre, y lo que hizo fue acelerar a fondo. Aceleró. Y yo quiero que aprendamos al menos 3 lecciones de esto para terminar y concluir con esta serie de Amasías. 3 cositas que, por favor, si las puedes anotar, es el mejor consejo que te puedo dar hoy. Presta atención y anota, que esto te va a ayudar a no olvidarte de estas 3 lecciones que podemos aprender. Porque déjeme decir, aprendemos de la palabra del Señor las cosas buenas, pero también de las cosas malas podemos aprender para no tener que pasar por ahí, ¿verdad que sí? Vamos a ver si podemos aprender de la buena manera del error de otros. El primer error que cometió este hombre, que no lo puedes cometer tú, es no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Anótelo. Y dígalo conmigo. No te alejes de Dios. Mira al que está a su derecha y dígale, no te alejes de Dios. Mira al que está a su izquierda, dígale, no te alejes de Dios. Y ahora, esta es la más difícil, Haga de cuenta que tiene un espejito en la mano y mírese y diga, no te alejes de Dios. Porque es fácil decírselo al de nuestro lado, pero a nosotros no. ¿Que nosotros somos? No, yo estoy bien. Ay, pastor, ¿de qué está hablando usted? Yo amo al Señor. Lo del sábado fue una fiesta nomás. No. Una cervecita tomé nada más. De este tamaño era así, pero estaba. Ok.
¿Sabe que es muy interesante que mucha gente, muchos, dejan las iglesias, no solamente de desarrollo cristiano, aquí ha pasado también, pero se alejan de Dios, se alejan de la iglesia donde Dios los puso, porque están enojados con personas que están en la iglesia. Se enojan generalmente, los pastores estamos número 1 en la lista, se enojan con el pastor, se enojan con el líder que les tocó, se enojan con el hermano que se sienta al lado, se enojan con uno que conocen de afuera pero el problema no es que se enojen con alguien, el problema es que al que castigan y al que rechazan es a Jesús. Y se van de la iglesia. Y no se dan cuenta que a veces se salen del lugar donde Dios los puso. Se salen del centro de su voluntad. Y esa pequeña, que bueno, no es tan pequeña decisión, de salirse del lugar donde Dios te puso, te cuesta años y a veces te cuesta el propósito de Dios. Porque déjeme decirle algo, Dios tiene propósitos con nuestra vida. Hay distintas alternativas que nuestra vida puede tomar. Y usted me va a decir, pero Dios está en control de todo. Claro que Dios está en control de todo. Pero Dios nos dio libre albedrío y te dio la oportunidad de rechazar el llamamiento de parte de Dios para tu vida. ¿Sabe usted dónde está el lugar con los ministerios más grandes? El lugar con las unciones más poderosas. A veces ese lugar es el cementerio. Porque hay mucha gente que se llevó a la tumba el llamado que Dios le daba por cabezones, por tomar decisiones equivocadas, por salirse del lugar donde Dios los había plantado. Y no solamente te estoy hablando de la iglesia, te estoy hablando a veces de perseverar en lo que Dios te ha dado, de capacitarte. Hay gente que no ha mejorado su manera de predicar, de cantar, de servir, etcétera, 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 porque no le dan ganas de capacitarse. Y Dios no puede usar un instrumento a medias. Dios no puede usar un hacha mal afilada, porque dice la palabra del Señor que un hacha que está mal afilada cuesta más que corte. ¿Y sabe lo que dice Dios cuando habla de eso en el Antiguo Testamento? Dice, afile el hacha. Entonces va a cortar mejor. ¿Sí me entiende? A veces nosotros tenemos en nuestra vida la posibilidad de decir, ¿sabes qué, Señor? No. Tú tienes para mí el llamado para Dios, pero yo prefiero seguir siendo cocinero. Yo prefiero seguir trabajando en la construcción, prefiero seguir haciendo esto porque yo no me veo allá. Yo no tengo capacidad. Ay, a mí me da pena hablar con la gente, pastor. Ay, yo me paro y empiezo a tartamudear, no me salen las palabras. Escúcheme, hay una diferencia entre eso, entre una persona que dice no y un tartamudo como Moisés que dice, ¿sabes qué? No puedo, pero lo voy a hacer lo mismo. Porque si tú estás conmigo, yo creo. ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Se van de las iglesias, se van del lugar y se olvidan lo que recibieron de parte de Dios. Hay gente que se ha ido de esta iglesia que había recibido palabra de Dios, no de mi parte, no por mí, porque Dios les había dicho a través de otra persona que les había dicho que este era el lugar donde Dios les iba a prosperar, donde Dios les iba... Y después se enojaron por cualquier pavada y el pastor puso una luz nueva y la luz me molesta los ojos, el sonido está muy fuerte, el que toca el bajo allá, el flaco ese, suena todo... Pum, pum, oh. Hice eso porque siempre le doy al de la batería, entonces hoy le vamos a dar un descanso al de la batería y vamos para el del bajo. ¿Ah? Ay, que las chicas esas que cantan tienen la voz bien chillona y no se acaba. Que el pastor por ahí grita y por ahí se pone esos sacos rojos que parece que fuera primo de Santa Claus. Esperen para Navidad, cómo me llega. Vamos a ver a dónde me llega la barba. ¿Sí me explico? Se enojan por cualquier cosa y se olvidan de lo que Dios les dijo. Hermano, usted ha visto que yo insisto en que usted anote las palabras, porque si usted no anota se va a olvidar lo que Dios le dijo. Entonces, ahora vemos que Amasías tenía un corazón perverso, no solo que no tenía un corazón perfecto, sino que tenía un corazón perverso. Vemos que asesina a esos hombres. La palabra de Dios, de los versículos que acabamos de leer, dice, masacró a los edomitas. O sea, los paró, no se hacían las cosas así, ni aún en esa época que eran unos bárbaros.
No se hacían así, no era de pararlos al borde de un precipicio y empujarlos para que se despedazaran. Eso fue una barbarie lo que hizo. ¿Por qué? Porque en el corazón de Amasías había algo muy mal. Había cosas muy feas dentro de ese corazón que salieron a la luz. Hermano, a veces nos asombramos cuando gente que ha estado a nuestro lado, gente que conocemos, gente que a lo mejor es de nuestra familia, finalmente saca lo que hay dentro de su corazón y nos quedamos asombrados porque nunca imaginamos que puede haber tanta maldad en alguien que está tan cerca nuestro. Eso sucede mucho cuando descubrimos en nuestra familia que de pronto hay un adulto que abusó de un menor, de un niño, de una niña. Cuando vemos que hay un familiar que de pronto fue y estafó a alguno de la familia, algún mayor, y decimos, ¿cómo puede ser que hayan sucedido estas cosas? Pues la verdad es que lo que dijo Jesucristo, lo que hablamos el otro día, lo que contamina al hombre es lo que hay dentro, no lo que sale, no lo que entra, sino lo que ya está dentro y sale, eso es lo que contamina al hombre. Tenemos que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Por eso, nosotros que estamos aquí, tenemos que entregarle nuestro corazón a Jesús para que Jesús lo cambie y limpie lo que pueda estar mal. ¿Cuántos me dicen un amén a eso? Al regresar a Amasías no solo se trae el botín, él tenía permiso, estaba autorizado por Dios para traer el botín, pero él no se conforma con el botín, sino que trae a los diosesitos ahora. Se trajo las estatuitas, se trajo las estampitas, y hay muchos cristianos que dicen, porque yo creo en Dios, yo sé que Dios me salvó, pero todavía de vez en cuando mira la estatuita de San Cayetano para ver si le da trabajo. O tienen, no me voy a olvidar nunca, alguna persona que alguna vez vino a la iglesia y era un hombre de Dios, sin lugar a dudas, pero en su carro tenía colgado un rosario. Es que se lo había regalado no sé quién o quién sé cuánto, y lo quería. ¿Y sabe qué? Esas cosas, Dios dice, están mal, es idolatría. Es idolatría. Dijimos que un corazón perfecto es el corazón que le obedece y el corazón que solo adora a Él, a Dios, que tiene a Dios en primer lugar en sus prioridades. No podemos tener ídolos al lado de Dios. No funciona, no funciona, no funciona. Es incomprensible, hermano. Es incomprensible que este hombre que recibe una palabra directa de Dios, que le dice, no uses a estos mercenarios que has contratado. Ve, sácalos de encima y ve con tu ejército que Dios te va a bendecir. Y eso se cumple. Que ahora decida darle el reconocimiento, darle la gloria a los dioses, como después le dice el profeta, que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de las manos de él, porque el pueblo de Edom fue derrotado por Amasías. ¿Dónde estaban esos dioses que no pudieron defender a los edomitas de Amasías? ¿Sí se explico? ¿Sí me explico bien? Decir, darle el reconocimiento y la honra que le correspondía al Dios verdadero y se los da a unos dioses falsos que no pudieron cuidar a nadie. ¿Saben que a veces las victorias son complicadas, hermanos? A veces las bendiciones de Dios son complicadas. A veces cuando Dios nos da lo que esperábamos, finalmente concede el deseo de nuestro corazón, pensamos que hemos llegado a la cima de nuestra vida. ¿Está conmigo? ¡Wow! Por fin tengo mi empresa y mi empresa factura tanto. Por fin tengo el carro, la casa, o vivo en el lugar donde anhelaba vivir. Por fin mis hijos se recibieron de la universidad o hicieron esto. Tenemos anhelos en nuestro corazón y cuando lo alcanzamos, pensamos que ya hemos realizado todo lo que teníamos que realizar y empezamos a vivir la vida desenfocados del Dios que nos llevó hasta ese día. Un Dios con el que no hubiéramos podido llegar porque vemos la mano de Dios obrando alrededor nuestro. Vemos la mano de Dios que ha estado con nosotros y de pronto nos olvidamos y nos desviamos, nos desenfocamos a causa de la misma bendición que Dios nos ha dado. Es como siempre digo, es como aquel que llega a la iglesia pidiendo por un carrito y después que Dios le da el carro se va de vacaciones o se va a la playa el día domingo en vez de venir a dar gracias a Dios. Es el que está tan contento con la casa que Dios le dio que no le dan ganas de levantarse del sillón y ahora nos está viendo por el internet. O sí, era para ti. Por favor, los que están aquí hagan, oh, eso es para usted también.
Cuidado, hermano, cuidado con quitarle el crédito a Dios, con darle la gloria a Dios de tu vida, porque, hermano, darle la gloria de que le corresponde a Dios a otra persona, aún a tus propias fuerzas, eso es idolatría. Eso es idolatría, es quitar a Dios del primer lugar. No importa si ese otro es de yeso, si se lo estás dando a una imagen de yeso o te la estás dando a ti mismo, a tu propio esfuerzo. Hay gente que dice, no, es que yo acá llegué gracias a mi propio esfuerzo. Cuidado, porque te estás sentando tú mismo en el trono de tu corazón. Y eso te va a llevar a este camino, a esta ruta del desastre. En las iglesias, puse aquí, las personas llegan buscando un milagro. Ayuda financiera. Opa. Si el enemigo no quiere que se escuche, pero se va a escuchar de todas maneras. ¿Qué fue eso? ¿Ok? Chequen ahí, fíjense cuál es el canal que hace ruido. En las iglesias las personas llegan buscando un milagro, puse. Ayuda financiera, terapia familiar, oportunidades de estudio, papeles, salud física. Y mientras están esperando por el milagro que le piden a Dios, se congregan fielmente, sirven con alegría, trabajan por la obra. Pero cuando reciben esto que tanto estaban esperando, en vez de ser agradecidos con Dios por lo recibido, se van alejando de la iglesia y de Dios de forma progresiva, se van enfriando. Ya se acabaron las expectativas de recibir algo por Dios. Y déjeme decirle algo, basándome en lo que hablábamos la semana pasada, Dios puede darte mucho más de lo que tú crees que te puede dar. Cuando tú tienes ya todo lo que pensaste que te podía dar Dios, Dios te puede dar mucho más todavía. Hay mucho. Dios, escuche, lo que Dios tiene para nosotros es infinito. Está limitado solo por nuestra propia fe. ¿Cuántos dicen amén? Hay otros que se alejan de las cosas de Dios por las circunstancias, por los problemas. Hay gente que se siente abrumada por las circunstancias, de pronto empieza a tener problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas con la economía, con la salud, un diagnóstico malo. ¿Y qué hacen? En vez de buscar más a Dios, en vez de obedecer a Dios, que sería lo que haría un corazón perfecto, ¿te acuerdan lo que hablamos el otro día? Sean conocidas todas tus peticiones con oración y ruego delante de Dios. En vez de traer las peticiones a Dios, se desalientan. Se desalientan y ya no vienen a la iglesia, no traen a sus hijos a la iglesia. Y en vez de ayudar para que mejoren las cosas, pasan a ser parte del problema y hunden más a su familia en el camino del desastre. Abre los ojos, abre los ojos, abre los ojos. Porque aunque un cristiano verdadero, ¿cuántos cristianos verdaderos hay en esta mañana, en este lugar? Un cristiano verdadero difícilmente pueda caer en la idolatría tradicional. Es muy difícil que un cristiano se vaya a arrodillar ante un ídolo de yeso, y si eso sucediera, hay algo mal en su corazón. Yo dudaría si alguna vez fue un cristiano verdadero, que entendió la palabra del Señor. A pesar de que es difícil que hagamos eso, hay otras formas muy sutiles en las que el enemigo nos hace arrodillar en frente de ídolos. Le damos el lugar que le corresponde a Dios, se lo damos a nuestro trabajo, aunque sea, a nuestra familia, a la persona que amamos. Le damos el lugar más importante de nuestra vida, a las posesiones materiales, a una causa que nos apasiona. ¿Sabe que hay gente que desecha a Dios por ir a ver el fútbol? O sencillamente por la cerveza. O por la vida lujuriosa de estar metido con una mujer distinta o con un hombre distinto todas las semanas. Hay gente que no sabe ser fiel ni a su pareja. ¿Cómo va a ser fiel a Dios? Que no lo puede ver. Tengamos cuidado, porque a veces el enemigo es sutil. A veces nos hace traicionar a Dios no solamente por el trabajo, las familias, sino que a veces idolatramos a un líder cristiano. ¿Sabe que eso sucede mucho? He visto esto muy de cerca por ahí. Gente que cuando habla de la iglesia, cuando habla de su ministerio, usted se da cuenta que son gente que idolatra al líder que tienen en ese momento.
siguen y tienen fe más en el líder que en Jesucristo. Y cuando eso sucede, hermano, eso que puede haber comenzado como un ministerio puro, claro, se va degenerando en una secta. Tenga cuidado. El día que escuche, el día que en desarrollo cristiano se hable más de Cristian Gastú que del Cristo de la cruz, salga corriendo por aquella puerta. ¿Sí? Aquí el que reina, el primero, el que se lleva todas las luces y todas las estrellas en este lugar es Jesucristo. Amén. Y dele la gloria a Él. Dele la gloria a Él. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Es tu responsabilidad, hermano. Tu responsabilidad no dejar que nada ni nadie tome el lugar de Dios en tu vida. Porque no vas a encontrar en ninguna parte lo que encontramos en Dios. La paz que Él nos da no se compara con la que da el mundo. Escuche, no hay nada que se pueda igualar a lo que Él hace. No te apartes de Dios. Diga conmigo, no te apartes de Dios. Dígale al que está a su lado, dígaselo con ganas y no te apartes de Dios. No te apartes de Dios. No te va a ir bien si te apartes de Dios. Jeremías capítulo 2 dice lo siguiente. Mire, vamos a leer rápido unos versículos. Dice, así dice el Señor, versículo número 5 del capítulo 2. Así dice el Señor, qué injusticia vieron en mí tus antepasados que se alejaron tanto de mí. ¿Qué es lo que le puedes? Yo te hago una pregunta. ¿Qué puedes acusar a Dios? ¿De qué puedes acusar a Dios para haberte alejado de Él? Dice, se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Hermano, cuando seguimos cosas vanas, nos volvemos en algo vano, en una persona vana. Conoce gente que es pura apariencia, que no tiene contenido, que usted lo puede escuchar hablar 1 hora y no le termina creyendo ni 10 de las 20.000 palabras que dijo. Eso es gente que se convierte en nada, en pura apariencia. Versículo 11 dice, ¿hay alguna nación, escuche, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen, queden horrorizados, afirma el Señor. 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 19, tu maldad te castigará, tu infidelidad te recriminará. Ponte a pensar cuán malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no sentir temor de mí, afirma el Señor Dios Todopoderoso. Oh my goodness. Ay, pastor, ¿por qué leyó esos versículos? Nos gusta escuchar cuando Dios dice, oh, ustedes son mi rebaño, yo los cuido. El Señor acampa, manda ángeles que acampan alrededor y los defiende. Eso nos gusta escuchar eso, ¿verdad que sí? Pero esto es palabra del Señor también. Cuidado con alejarte de Dios. Cuidado con alejarte de Dios. Y me llama mucho, poderosamente la atención el versículo 13. Dice, 2 pecados cometió mi pueblo. Me han abandonado a mí. Se han alejado de mí. Que soy la fuente de agua viva, dice. Y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Está diciendo, yo les estoy ofreciendo agua viva, que fluya un río de agua viva y prefieren ir a cavar cisternas para sacar agua contaminada de abajo cuando yo tengo el agua viva para darles. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Hay veces que nosotros escogemos reventarnos a nosotros mismos, hacer el doble de trabajo para hacerlo a nuestra manera, en vez de obedecer y confiar en Dios, que dice, si yo te ayudo, si mi bendición está contigo, las cosas van a salir más fáciles, chicos. Las cosas son más fáciles con Dios. Yo te voy a decir algo. 2 minutos del favor de Dios en tu vida abre las puertas que tu esfuerzo no pudo abrir en 50 años. Yo anhelo el favor de Dios fluyendo sobre mi vida y la de mi familia. Porque yo sé que cuando estoy caminando en el centro de la voluntad de Dios, el favor de Dios fluye sobre mí, porque Dios sabe que lo que me dé lo voy a usar para lo que Él planeó. ¿Y para qué Dios me va a dar? Bueno, Dios dice que Él nos creó, nos preparó para hacer buenas obras que las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que si no sabes qué tienes que hacer buenas obras para Dios. No para salvarte, porque la salvación es por fe, pero es el fruto natural de alguien que tiene a Dios en primer lugar en su vida.
que hagamos buenas obras, que seamos luz, que es la motivación que Dios nos ha dado este año por sobre todas las cosas. Segunda lección que te quiero enseñar de esto. La primera es, no te alejes de Dios. Dígalo. La segunda, acepta el consejo. Acepta la exhortación. Acepta la disciplina. Hace unas semanas atrás hablábamos, que nombrábamos el versículo que cuando la recibimos a nadie le gusta la disciplina, no parece algo lindo, sino que parece algo que da dolor, que causa dolor, pero a la larga produce frutos de vida, a la larga se vuelven algo bueno cuando nos mantenemos firmes a pesar de la disciplina, a pesar del consejo, a pesar de la exhortación. Después de haber cometido el error de apartarse de Dios por seguir a otros ídolos, Dios en su infinita misericordia envía a una persona, envía a un profeta a tratar de hacer recapacitar a Amasías y volver al camino. Sin embargo, Amasías no quiso aceptar lo que el profeta le dijo de parte de Dios. Hermano, a veces cuando el pastor, cuando el líder, cuando un hermano, cuando un niño te habla de parte de Dios, no nos gusta y no recibimos la palabra, porque la palabra que nos da nos va a costar algo que no queremos soltar. Te lo repito, esto sucede cuando no quieres soltar el pecado en el que estás. Cuando no quieres soltar lo que tú amas, pero Dios te dice que está mal. Y cuando llega ese momento, tenemos que recordarnos la semana pasada y que hacer la voluntad de Dios cueste lo que cueste. Porque Dios puede darte mucho más que eso que vas a tener que soltar. Yo siempre digo, y creo que lo mencioné en nuestros mensajes, cuando viene alguien y da esos testimonios en los que alaba su vieja vida. ¿Has escuchado algunos mensajes, algunos testimonios como eso? Ay, porque yo cuando era joven era asesino profesional. Maté 43 personas. Soy tan macho y tan malo que tengo 3 suegras y me las aguanto. ¿Ah? Y yo usaba droga me drogaba con gasolina de avión. Yo sí que sabía lo que era volar. Yo me pongo a pensar, realmente, ¿qué fue lo que dejaste por Cristo? ¿Qué fue lo que yo dejé por Cristo? ¿Realmente era tan bueno como para hacer alarde de la vida pasada? Cuando la Biblia me enseña algo, hermano, la Biblia me dice, bienaventurado, bendecido el que no anduvo en caminos de malos. Bendecidos jóvenes, ustedes jóvenes que nacieron en un camino cristiano y que han podido criarse en los caminos del Señor, bendecidos que no tuvieron que andar dando los cabezazos contra la pared en el mundo, que no tuvieron que andar metidos en una cárcel, que no tuvieron que andar metidos en problemas. ¿Qué fue lo que dejaste allá que era tan valioso, que es mejor que la borrachera con tus amigos? La borrachera ahí en donde se ponían a hablar malas palabras y a hacer chistes y a degradar a las mujeres con los comentarios que hacían y a reírse de todos los que creemos en Dios, de burlarse de los que... Eso era tan importante. Ay, eso es lo que tanto extraña. Hermano, eso es basura. Esa parte de tu vida sigue siendo basura. No hagas alarde de eso. Dale gracias a Dios que te dio una esperanza, porque ahora en vez de estar ahí arrodillado, oliendo a bebida, orinándote encima, ahora puedes ser un buen ejemplo para tus hijos. Tienes una familia que camina en las cosas de Dios. Dale a Dios la gloria por lo bueno que ha hecho en tu vida y no te apartes de Dios y acepta el consejo cuando alguien venga a hablarte. Pongamos las cosas como son. Por favor, no hagamos una de lo que dejamos atrás. Piensa en cómo te sentías cuando se te pasaba la borrachera, cuando se te pasaba el viaje. ¿Cómo te sentías después de acostarte con una mujer o con un hombre que no era tu esposo? Vacío. Tú me puedes decir lo que quieras. No, porque yo era bien macho, no dejaba títere con cabeza, dicen en mi país. Lo que tenías era un vacío en el corazón, que cuando te levantabas tenías miedo de abrir los ojos,
porque no sabías qué iba a ser de tu vida ese día. Te sentías solo, vacío y buscabas en los brazos de cualquiera un poquito de cariño hasta que te encontraste con el amor de Jesucristo. Dale gloria a Dios. No te alejes de Dios. Acepta el consejo de la palabra en el nombre de Cristo. Aceptar las correcciones, las exhortaciones es difícil para la mayoría, para todos. Nos cuesta reconocer que estamos haciendo algo mal y por eso es que por lo general las personas que nos corrigen no son las personas a que más nos agradan. La Biblia nos enseña en muchos de sus versículos de que es de personas sabias aceptar el consejo. Proverbios 8:33 dice que atendamos el consejo y no lo menospreciemos. Proverbios 10:17 dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. En Proverbios 12:1 dice, el que aborrece la reprensión es un ignorante. Amasías no quiso aceptar la exhortación, haciendo ver al profeta como alguien que no tenía autoridad sobre él. Lo primero que hizo Amasías fue decirle, ¿quién te puso a ti por consejero mío? ¿Quién te puso aquí? ¿Quién tú eres para venir a decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Sabe que esto es triste? Esto es triste porque es algo que hemos visto, es algo que yo he visto. Gente que no quiere aceptar la corrección. Gente que al no aceptar la corrección comete la primera de una cadena de malas decisiones que los lleva de cabeza a la ruta del desastre. No aceptan la corrección y cuando no aceptan la corrección se ponen en contra del profeta. ¿Qué le dijo a Amasías? Cállate antes que te mande matar. Yo le aseguro que si fuera legal eso todavía, yo hubiera tenido varios intentos de asesinato. Pero como no está permitido eso, ¿qué hacen? Desvirtúan al hombre de Dios después. Uno que se va porque hizo las cosas mal jamás va a salir afuera y va a decir, no, me fui de la iglesia aquella porque pequé y hice las cosas mal y no quise aguantarme la corrección. ¿No? ¿Qué va a decir? Me echaron. No, el pastor ese no tiene misericordia. Ni pruebas tenía, va a decir. El tema es que a mí me da mucha tristeza saber que hay gente allá afuera que tal vez tenía el propósito de Dios en este lugar, con un loco de pastor como yo tal vez, pero una persona que te va a decir las cosas desde el punto de vista de Dios aunque no te gusta. Cuando alguien viene a pedirme consejería, hermano, cuando viene alguien a hablar, muchos de ustedes lo saben, yo generalmente me gusta empezar diciéndole, ok, vienen a que yo les diga lo que ustedes quieren escuchar, o quieren que les dé el consejo de parte de Dios, porque el consejo de Dios puede que no te guste, pero es el mejor, es el que va a traer sanidad sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu corazón. Amén. Amasías no lo aceptó, se perdió. Nos cuesta recibir una exhortación de a veces de gente que pareciera tener menos autoridad que nosotros. Nos olvidamos de que Dios puede usar a quien sea. Dios puede utilizar a una burra, como le pasó a Balaam. Cuando Dios tiene que hablarte, Dios te va a hablar. En el caso de Balaam dice que la burra se le plantó en el camino y le trató de hacerlo entender de que estaba yendo y peleando en contra de Dios. Dios utiliza a veces las personas menos pensadas en nuestra vida para traernos corrección. Diga conmigo, corrección. No rechaces la corrección de Dios, porque la Biblia dice que Él es el que endereza tus pasos. Pero a veces Dios endereza los pasos con una palabra y a veces Dios endereza los pasos poniéndote una pared adelante donde te vas a dar la nariz. Y hay otras en los que te va a enviar una burra que te diga no sigas adelante, no hagas esto, no lo hagas. Escucha la corrección. Y el próximo punto es como que deriva de esto. No solo no rechaces el consejo, sino que no le des lugar al orgullo. Diga conmigo, no le des lugar al orgullo. Acá hubo orgullo. El hombre ganó la batalla y se creyó que era invencible.
Se atribuyó la victoria a él mismo en su corazón, porque dice que peleó valientemente. La Biblia dice que él peleó valientemente, que se armó de valor. Pero escúchame, no hubiera sucedido así si el profeta no le decía que no se juntara con los israelitas. Dios estuvo ahí desde el principio. Él desobedeció, pensó que como había alcanzado esta victoria, ahora podía hacer lo que quería sin consecuencias. Hermano, Dios nos libre de esto. Dios me libre a mí personalmente de creer que porque Dios me cogió como pastor, ahora yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Yo sigo teniendo que dar cuentas a mi Dios de todo lo que hago, de mi vida personal, de cómo crío a mis hijos, de cómo me llevo con mi esposa. Sigo teniendo que dar cuentas. Y va a ser hasta el día en que Dios me llame a su presencia. Cuidado que no nos olvidemos de eso. Lleno de orgullo, Amasías fue a Joás, que era un ejército más grande que él. Era mucho más grande el ejército. Y le dice, nos veamos la cara en el campo de batalla. Y Joás, el otro rey, le dice, mi consejo es que te quedes en casa. Take it easy, bro. No tengo ganas de ir a pelear contigo porque te voy a destruir. Take it. Y él persistió. Y todo esto comenzó por la mala decisión de Amasías cuando quiso contratar a los mercenarios de Israel. ¿Se acuerda? Que hablamos la semana pasada. Cuando esta gente, yo le expliqué en el servicio pasado, creo, que estos mercenarios no cobraban de los 100.000 talentos de plata, que eran como 3.500 libras de plata que había entregado el rey. Ese dinero había ido a las arcas del otro rey. Los mercenarios iban a cobrar del botín que agarraran. Y cuando entonces Amasías les dice, no, váyanse porque el profeta me dijo que no peleé con ustedes, los mercenarios se fueron enojados porque no iban a tener botín y dijeron lo que muchos del mundo dirían: este me nos dejó sin botín, nos vamos a cobrar nosotros mismos el botín de las mismas ciudades de Judá. Y atacaron a la gente de Judá y mataron a 3.000 personas. Escuche, 3.000 personas murieron a causa de la mala idea de Amasías. Y ahora Amasías quiere hacerla peor, porque sabiendo que Dios lo ha dejado, porque el profeta le declaró que por haber rechazado el consejo Dios lo iba a destruir. Es como esa gente que está yendo hacia un precipicio y en vez de apretar el freno aprieta el acelerador, sabiendo que tenía una palabra contraria de parte de Dios. Va a buscar roña, va a buscar bronca, va a buscar pelea. ¿Conoce gente así? Cuidado, porque cuando el orgullo, la ira domina tu corazón, vas a tener un lugar en la ruta del desastre y vas a llegar al final destruido. ¿Cómo le pasó? ¿Sucedió? ¿Lo derrotó? Joás derrotó a Amasías, mató un montón de gente, destruyó Jerusalén. Cuidado con el éxito, porque en este sentido, hermano, el éxito puede ser peligroso, porque nos hace orgullosos, puede hacernos pensar que somos autosuficientes, y este mundo celebra la independencia de los Estados Unidos, celebramos la independencia de esto, de lo otro. Yo te quiero decir algo: en las cosas de Dios nosotros tenemos que celebrar la dependencia de Dios, el que cada día de mi vida necesitemos a Dios guiándonos en nuestra vida, porque es lo que nos da seguridad, saber que las cosas están en sus manos, que Él puede ver las cosas mejor que como yo las veo. ¿Alguien puede darle la gloria a Dios? Denle la gloria y dígale: gracias, Señor, porque cada día de mi vida estás conmigo. Gracias porque cada mañana son nuevas tus misericordias conmigo. Cuidado cuando creas que puedes conseguir la victoria por tu inteligencia, por tu fuerza, por tu capacidad. Es en ese momento que entra el orgullo en nuestro corazón y nos creemos más de lo que somos. Se lo digo por experiencia. Y tomamos decisiones que a la larga no solo son perjudiciales para nosotros. A veces los que pagan los platos rotos también son nuestros hijos, nuestra familia, por no saber pedir perdón,
por no saber humillarnos en el momento, por no aceptar el consejo, vemos nuestras familias destruirse. Proverbios capítulo 6, ya termino. Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Diga, 6 cosas que el Dios odia. 7 cosas que le son detestables. Los primeros, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Sabe que todo eso sucede en un corazón que no acepta el consejo y que está lleno de orgullo? Una persona, fíjese, dejen el versículo 17, chicos. Los ojos que se enaltecen. Aquel que está cegado por su orgullo no acepta que es él el que está equivocado. No acepta el consejo. La lengua que miente es la que se empieza a defender, y para defenderse no cuentan la verdad. Porque si cuentan la verdad se hunden ellos solos. Entonces inventan una media verdad que parezca cierta, pero una media verdad a los ojos de Dios sigue siendo una mentira entera. Después dice las manos que derraman sangre inocente. ¿Sabe que la Biblia dice que Dios puso en nuestra boca el poder de la vida y de la muerte? Y tal vez no agarramos un cuchillo, pero empezamos a hablar palabras para matar a aquellos que son inocentes de nuestro pecado, que nos quisieron advertir, pero que se convirtieron en las personas que nos iluminan. Así que si eres luz, prepárate, porque hay gente que te va a odiar y va a tratar de matar tu luz. Porque ahí, escuche, yo voy a decir algo fuerte, pero ¿sabe una cosa? Esta semana tuvimos que hacer un viaje medio así de imprevisto hasta Miami por una cuestión de trabajo, y nos quedamos en el hotel con Matías y el pastor Leonel. Nos quedamos en un hotel, y a la mañana, cuando fuimos de viaje, habíamos llevado unos sanguchitos que nos había preparado mi esposa y los habíamos puesto en el refrigerador de este hotel que se supone que es de lujo y que nos cobraron bien caro, como si fuera lindo. Y cuando abrimos el refrigerador había 3 cucarachas entre los sándwiches, pero cuando abrimos la puerta y la luz entró, las cucarachas hicieron ¡zah! Y se fueron. No llegamos ni a sacarle la foto para poder quejarnos con la gente. ¿Sabe por qué? Porque cuando la luz se prende, las cucarachas se esconden. Y cuando la gente está sucia con el pecado y tú le alumbras con la luz de Cristo, dejas a la luz el pecado de ellos. Y eso no les gusta. Eso no les gusta. A veces yo voy a ser transparente, hermano. A veces tu luz ilumina los demonios que tienen adentro. Y eso no le gusta ni a él ni a los demonios. Por eso es que hay gente que cuando tú hables la verdad se va a enojar. Ámalo, pero sigue alumbrando. Ora por ellos, pero sigue alumbrando. Que no se apague tu luz porque alguno te critique. Porque Dios odia al de los ojos altivos, odia a la lengua que miente, al que derrama sangre inocente, al que mata aún con sus palabras. El corazón que hace planes perversos, que maquina cosas a ver cómo va a poder tapar su pecado. Los pies que corren a hacer lo malo, que no tienen temor de ir a revolcarse en el pecado como hacemos. El falso testigo que esparce mentiras, dice, para poder defenderse. Saben que la mayoría de las veces que esparcimos mentiras es para poder tapar nuestra propia mugre. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Hay gente, gracias a Dios, escuche, creo que no tenemos nadie así hoy en Desarrollo Cristiano. Gloria a Dios por eso. Y lo digo de corazón, no estoy haciendo chiste. Yo sé que a veces digo, no, esto no ocurre acá, ocurre en la iglesia del frente. Esto realmente creo que hoy no tenemos nadie que esté sembrando discordia entre nosotros. Al contrario, creo que por mucho tiempo no teníamos un espíritu de unidad como el que tenemos en este momento dentro del Desarrollo Cristiano. Somos una iglesia que está uniéndose como nunca antes. Por eso estoy seguro de lo que Dios va a hacer con nosotros, contigo, conmigo. Vamos a hacer luz. Pero cuidado, porque esas cosas las odia Dios. Hermano, no te alejes de Dios. Acepta la exhortación y no le des lugar al orgullo. Esos son los signs que hay en el camino
que no te van a dejar entrar a la ruta del desastre. Ponte de pie conmigo, por favor. Aleluya.